casi todo lo que yo pinto tiene que ver con lo que yo recuerdo de cuando era niño. El arte para mí fue mi vida. Cuando vine por primera vez a Chiloé y me quedé como encantado con el lugar. En esta casa del sur hay un ojo de buey por donde respiramos los nacimientos y las agonías de nuestros huesos. En ella vivimos y navegamos nosotros, los peregrinos del agua. Bienvenidos una vez más a Ronda de Diálogos. En este programa estaremos con Pamela Pequeño, periodista y realizadora audiovisual, quien junto a Paulo Vargas, también periodista de Calbuco, nos van a contar y nos van a introducir en el mundo del cine documental. Que disfruten. Bueno, estamos aquí en Ronda de Diálogos conversando en esta ocasión con el periodista Paulo Vargas, realizador audiovisual también. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Bueno, a mí siempre me interesa un poquito conocer de dónde vienes, cuáles son tus estudios, cómo llegaste al género documental, que es justamente donde te has desempeñado con mayor resonancia, por decirlo de alguna manera. ¿Qué estudiaste tú y cómo llegaste al documental? Mira, yo estudié periodismo en la Universidad Austral, en Valdivia. Valdivia. Precisamente esta cosa de... Bueno, que yo igual había visto ya algunas cosas, delante me estaba acordando de que una de las primeras películas que a mí me impactó, por ejemplo, fue La noche de los lápices. Una película argentina que habla de unos escolares que los secuestran. ¿Pero una película de ficción? Una película de ficción, pero que tenía que ver con el tema de derechos humanos. Perfecto. Entonces, bueno, una vez que yo llego a estudiar periodismo a Valdivia, también está este cuento allá en Valdivia iniciándose el tema del Festival de Cine. Cuando yo entré a primer año, ¿qué año estamos hablando? El año 94, me parece que era la segunda o tercera versión del festival, que se llamaba en ese tiempo Festival de Cine y Video de Valdivia. Ya. Entonces ahí uno tiene la oportunidad de ver cosas que no ve frecuentemente en el cine comercial. Por supuesto.
Y a medida que fue creciendo el festival fueron llegando más producciones, tanto de ficción como de documental. Y bueno, empecé a consumir este tipo de producciones cuando era el festival, aparte que justo generalmente estas producciones que eran como más raras, eran gratis, uno como estudiante no quería pagar, partía para allá. Así que fui desarrollando... Y te encontrabas con unas joyas así, unas cosas que claro, uno nunca puede volver a ver. Exactamente, después he intentado buscar en internet películas que había en aquella época, pero no, la verdad es que algunas no recuerdo ni el nombre. Claro, pues. ¿Y eso te hizo interesarte? Eso me fue interesando y a la vez comenzó también la producción audiovisual en Valdivia mismo. El Festival de Valdivia fue en definitiva el detonante de este polo audiovisual que hay ahora sí, pues, allá en Valdivia. También empezó este cuento, entonces yo empecé a tener amigos, gente conocida, que empezó a hacer de forma muy precaria producciones. Además, en la Escuela de Periodismo, por lo menos en Santiago, en la Católica, yo recuerdo que igual siempre estaban cercanos a la cámara, obviamente, hay claro, cámara, ¿no? Porque llega un momento que hay que hacerlo. Claro, llega un momento en que por una cosa de currículo te pasan una cámara y tú tenés que arréglatela. Claro, arréglatela pero generalmente está enfocado a todo el periodismo informativo, la nota, el reportaje. Pero yo tuve la sabia decisión de decirle al profesor de taller de televisión, que ya era un ramo optativo complementario, que en vez de hacer un programa de televisión hiciéramos documentales. Perfecto. Y él venía precisamente del mundo del documental porque él había trabajado en el sur del mundo. Entonces aceptó la propuesta, mis compañeros obviamente estuvieron de acuerdo y hicimos documentales. Y ahí yo hice el primer documental que se llamaba 23 de agosto de 1984, que era un documental sobre unos ejecutados políticos en Valdivia. En esa fecha. Claro que fue el 84 y eso fue el año 2001, era el último año que yo estaba en la universidad. Y el documental quedó bastante exhibible, tanto que el profesor nos pidió que lo presentáramos en el Festival de Cine de ese año, clasificó en el festival y todo, así que la verdad que ese fue como el incentivo. Dije, me gusta, me sale bien, y de ahí... Y de ahí entonces el tema más bien político, social, es lo que te motiva a ti y haces Piedra sobre Piedra, ¿no? Que es sobre el Piedraplén de Calbuco, que se hace en los años... Me llamó la atención que ambas cosas son de los 60, el 66 el de Calbuco y luego Pampa Irigoyen, que sucede el 69. Sí. Entonces tomas dos referentes, digamos, históricos de una misma fecha. ¿Qué te lleva a hacer esos dos? Cuéntanos un poquito acerca de esos dos trabajos, que son los trabajos grandes que has hecho. Sí, Piedra sobre Piedra. Es una historia que relata un poco cómo Calbuco deja de ser una isla y se transforma, según el continente, y tiene una transformación social en los últimos años, que tanto lo positivo como lo negativo. En Calbuco, mi ciudad natal, yo sentí como una especie de deuda con... Y es importante porque en el fondo deja de ser una isla y se une con ese... Claro, y eso, o sea, de hecho, ya la forma en que se hace el Piedraplén es una cosa muy particular porque es una obra casi hecha a mano. Es como bíblico. Sí, es a mano, por eso Piedra sobre Piedra. Como Machu Picchu, como Pablo Neruda también. Claro, de hecho por eso le puse Piedra sobre Piedra, porque fue una cosa así como a mano y ir dejando las piedras ahí mismo. Y también lo que dices tú, ese recurso bíblico, porque fue hecho con botecitos y de manera muy artesanal. Pero en definitiva se logró hacer ese puente, Calbuco salió del aislamiento que tenía, eso le produjo una serie de cambios sociales para bien y para mal. Y eso es un poco lo que muestra el documental. Es súper distinto a lo que tiene que ver con Ni toda la lluvia del sur, porque con Ni toda la lluvia del sur yo retomo el tema social, que es el tema que a mí siempre me había gustado, y este fue como un paréntesis, y retomo el tema social y me parecía que siendo un realizador audiovisual de la región, sentí una especie de responsabilidad con este tema porque nadie lo había tratado. Y de esa manera, porque está la canción de Víctor Jara. Sí. Me refiero en el tema audiovisual. Entonces yo dije, si voy a hacer un documental de derechos humanos, tengo que tocar este tema, no puedo... bueno, lo pensé durante mucho tiempo. Además es un capítulo que tiene un cierto paralelo con Santa María de 1907 en el norte, ¿no? Claro. En Iquique. Hay una serie de matanzas
una serie de matanzas durante la historia, hasta el 73. ¿Cómo lograste tener recursos para esto? ¿Tú postulaste algún fondo? ¿Cuánto tiempo te demoraste desde que se te ocurrió la idea? ¿La escribiste? ¿Conseguiste lucas? ¿Cómo hiciste esa parte hasta llegar a tener el producto final? Mira, el tema de Vampirigüen yo lo empecé a pensar desde que estaba en la universidad. Con el temita de Víctor Jara, con preguntas por Puerto Montt, siempre me da la vuelta en la cabeza y algún día lo voy a hacer esta cuestión. Entonces, una vez que logré financiar el primer documental, que fue Piedra sobre Piedra, porque igual tampoco es fácil ganarse los fondos. No. Entonces uno tiene que también tener cierta estrategia para ganarse los fondos. No sé si será políticamente correcto lo que estoy diciendo, pero... Estrategia. Hay que también ver cómo tú ingresas al mundo de los fondos. Entonces, una vez que ya estás ya dentro del mundo de los fondos, puedes ser un poquito más puntual. Entonces, después de que logré financiar Piedra sobre Piedra, dije ya, me tiro el salto con un tema mayor, un tema más personal. Adquieres confianza tú también. Claro, y poder, por ejemplo, pedir más fondos. Yo pedí el máximo de fondos que daba en ese tiempo la línea de obras regionales. Ah, sí, Claro. Eso es arriesgado. Arriesgado. Jugaste todas las cartas ahí. Sí, es que venía embalado también porque había ganado el Festival de Valdivia con el otro documental. Entonces dije, chuta, ya, pues, probemos. Y salió. Lo complementé. Bueno, ese fue el Fondo de Fomento Audiovisual del Consejo de la Cultura. Y también había en ese tiempo, Socobesa tenía una línea de apoyo a las producciones de la región de los ríos y de la región de los lagos. También lo postulé y también adquirí, o sea, complementé fondos ahí. Después en la producción obviamente la cosa se nos desordenó un poco. No fueron suficientes los recursos y ahí también terminé poniendo algunos recursos propios. ¿Pero esos trabajos están completamente terminados? ¿Estás en algún proceso tú de postproducción aún? No, o sea, Ni toda la lluvia del sur está... Nosotros estábamos durmiendo. Lo que pasa es que después lo postulé para financiar la traducción y la multicopia. Ya. Estoy en ese proceso, entonces esa me da a mí la oportunidad de intervenirlo. O sea, el documental lo quiero como está, pero y también por una cosa de norma televisiva para tratar de poder insertarlo en algunos mercados, porque la idea es tratar de insertarlo en algún mercado extranjero básicamente. Me exigen que dure 52 minutos. ¿Y cuánto dura? Dura 60. Ya. Entonces tengo que entrar a cortar. Tengo que entrar a cortar y ahí ver algunos detallitos que ya los tengo más que visto. Tengo que pedirle también la opinión a mi equipo de trabajo, bueno, que es una persona más que es Aldo, que es el director de foto. Claro, él también hará su juntos lo vamos a ver, dejarlo ahí. Entonces después de eso hacer la traducción y mandar a hacer la multicopia que está comprometida, y ahí ya lo terminaría, pero el trabajo en sí no va a tener modificaciones. Ya. O sea, la gente que ya lo ha visto, porque igual lo hemos dado bastante aquí en Puerto Montt, o sea, no sé si bastante, pero por lo menos las exhibiciones que han habido en Puerto Montt han sido como bastante masivas. Qué bueno. No va a encontrar otra, no va a ser otra película, es básicamente la misma, pero con algunas cosas. ¿Y tú tienes en este momento alguna idea, algún otro trabajo en mente? ¿Estás con algún proyecto? Sí, o sea, es que ideas siempre van a haber. Pues. Siempre hay. Siempre hay, pues, o sea, tengo varias, tengo algunas que son aquí, en la región, tengo otras que son un poquito más nacionales, pero igual me estoy jugando todavía, la última carta, yo creo que todavía el Ritual del Sur todavía no lo tengo lo suficientemente exprimido, por decirlo de alguna manera. Yo me he reservado mandarlo a algunos festivales. Ya. Por el tema de que a los festivales más grandes, por ejemplo, me lo he reservado para poder mandar la copia. Perfecto, con los arreglos y con los subtítulos. Y de hecho, bueno, en el extranjero en todas me los piden con subtítulos, y en el extranjero le he mandado algunos en Argentina y básicamente por acá cerca, en Bolivia creo que también lo mandé, también quedó, pero son cortitos, o sea, festivales más acotados. Perfecto. Por ejemplo, el FIDOX, que es como mi gran... O sea, si logro meter el documental del FIDOX, yo me doy por pagado. Pues tienes que soñar con eso. Claro, entonces al FIDOX todavía no lo mando, hasta que lo tenga... Tienes que soñar con eso. Claro. Uno tiene que soñar grande para que las metas sean más grandes. Sueña chiquitito. Claro, por supuesto. Llega entonces, chiquitito. esa es la idea.
Entonces por eso igual todavía estoy ahí como sacándole, guardándolo y ver que se proyecte un poco más para después yo poder tener más currículum al momento de postular los fondos, porque por ejemplo ahora ya no existe el fondo de obras regionales, que era la posibilidad que teníamos los realizadores de regiones. Pero bueno, ahí tienes que ver cómo terminarlo, tampoco dejar pasar demasiado tiempo, ¿no? Porque de repente aparece otro, qué sé yo. Y ahí dar el paso siguiente y también tratar de ver el tema de los fondos internacionales. Y también ver el tema, lo que estábamos conversando fuera de cámara, el tema de la asociatividad también, porque la verdad es que uno acá en región está como medio solito. Yo conozco re poca gente, soy un poquito retraído, entonces conozco poca gente relacionada con el medio. Sé que ahora llegó gente que tiene mucho más manejo en esto del documental, que sería bueno conversar con ellos también. Sí, ver hay que permanentemente estar compartiendo, digamos, claro, ver qué experiencias. Claro, ver qué me pueden aportar ellos en el sentido de orientarme, porque en definitiva para financiar estos trabajos hay que buscar por fuera también, porque el Consejo de la Cultura no te va a financiar todo y tampoco uno puede estar todo el rato dependiendo solamente de eso, es cierto. Además hay que mirar hacia afuera también, hay que mirar hacia afuera que nos den los recursos y que nosotros podamos exhibir también afuera. Bueno, y para eso tenemos que tener historias que sean interesantes y que sean historias internacionales. De hecho, las tenemos aquí en la región, hay suficiente. Oye, bueno, se nos hace súper corto el tiempo, así que vamos a tener que dejarlo hasta acá. Yo me alegro, espero que lo termines pronto y que que encuentres una manera de terminarlo para que lo puedas enviar afuera y que te vaya excelente con tu trabajo. Agradecemos mucho que hayas estado con nosotros hoy en esta ronda de diálogo, que nos haya contado tu experiencia y eso. Bueno, muchas gracias a ustedes también por la oportunidad de mostrar mis cosas. A ti. Y eso sería con Pablo Vargas. Ya seguimos con ronda de diálogos. Yo comencé a escribir a los 12 años, producto de mi experiencia con la muerte, el primer encuentro con la muerte. Yo tenía una amiga y bueno, nosotros siempre hacíamos las tareas juntas, jugábamos, y el hecho de que ella se muriera cuando andábamos juntas en un accidente automovilístico me produjo una catarsis emocional que desembocó en que yo expresara mis emociones, mis sentimientos a través de la escritura. Corona de espinas que a mis cabellos ato, hiéreme las orillas. Cuando uno madura ya no solamente escribe por inspiración, sino que también escribe por opiniones que tiene respecto a la sociedad o por metas que uno quiere que se consigan respecto a las causas que uno apoya. Quiero que tu rostro me acompañe por las olas, no me sueltes en medio de los líquidos güeros. En el 2003, cuando yo tuve una pasantía a Alemania, yo dejé mis poemas en un concurso regional que en ese momento se llamaba Luz y Arzún y que lamentablemente hoy día ya no existe. Y cuando volví después de un año, llegué a mi casa y estaban los libros en una caja en mi casa. Y yo había ganado el concurso. Fue así en realidad, fue un hecho sorpresivo. Veo visiones que se arden, hombres que se consumen y trizan los espejos. Diversificar tal vez mi escritura y abarcar otras áreas como puede ser el guión y encuentros ya hechos en realidad, entonces me gustaría ahora derivarlo a talleres literarios. Muestro todos mis peces, me afiebro de una ausencia que nunca ha sido cuerpo, me hieren los fantasmas, derramo sobre el mar mi esperma rota, ya me sabes.
continuamos entonces con la directora y periodista Pamela Pequeño, que nos acompaña. Hola Pamela, ¿cómo estás? Hola Vero, bien, gracias. Qué bueno. Mira, quería que nos contaras un poquito acerca de este documental que está a puertas de estrenarse en el Festival de Valdivia, Dungún la Lengua. Cuéntanos cómo llegas tú a hacer ese documental, qué te motiva para llegar a realizar este trabajo. Mira, la verdad es que el tema mapuche, indígena y específicamente mapuche me interesa hace tiempo. Yo hice un documental anteriormente, que era un documental autobiográfico sobre mi tatarabuela, que era mapuche. De ahí me nació descubrir su historia, a raíz de eso me nació el interés, o acrecentó el interés por el tema mapuche. Estuve buscando mucho tiempo y hace unos 2 años vi una noticia muy pequeña en el diario que decía que en algunas comunas del Gran Santiago se hacía una enseñanza que se llama intercultural bilingüe, donde a alumnos de escuela se les enseñaba a hablar mapudungún y por ende la cultura mapuche. Me llamó la atención y de ahí empecé a buscar una escuela. ¿Y tú encontraste esa escuela? ¿Buscaste, primero escribiste el guión? ¿Cómo fue el proceso? ¿Escribiste el guión? ¿Encontraste a esta persona? ¿Encontraste a...? Mira, como yo trabajo en documentales, claro, si trabajara en ficción podría investigar y escribir una escuela y inventar un personaje de mi imaginación. Lo que hice fue en realidad empezar a investigar en qué comunas de Santiago se practicaba esta enseñanza bilingüe, donde se enseñaba mapudungún, y ahí empecé a buscar una escuela. Pero primero, antes, igual es documental, pero igual uno se imagina sus personajes. Y yo me imaginé a la protagonista, quería que fuera una mujer mapuche, la profesora que enseña, que hubiera nacido en Santiago, después te cuento por qué, y que hablara muy bien, que tuviera una linda dicción y que hablara como si cantara. Y la vida es mágica, la encontré y superó todas mis expectativas. La encontré en la comuna de Lo Prado, en Santiago, en una escuela pequeña, básica, municipalizada, y cuando entré a esa escuela conocí a Elba, la protagonista, digamos, hablaba como cantando, además canta, toca instrumentos, etcétera. Y fue increíble. Qué bonito. Y ya entonces ese documental ya está en el proceso final, está a punto de estrenarse. ¿Cuáles son, qué otras expectativas tienes tú con ese trabajo? ¿Dónde vas a mostrarlo? Sé que tiene un premio, que se ganó un premio por guión en Latinoamérica. ¿Cómo es eso? Mira, nosotros postulamos el año pasado, esto fue un periodo corto de su realización, 1 año nomás. Postulamos a un concurso que se llama DocTV Latinoamérica, que es un premio que se da en cada uno de 15 países de Latinoamérica para realizar un documental que tiene que ver con la cultura propia, ¿no? de cada país, y nosotros ganamos con este proyecto Dungún la Lengua el premio correspondiente a Chile, ¿no? Entonces ellos nos financiaron conjuntamente con Televisión Nacional de Chile, porque son documentales para la televisión. Esto se va a dar en Televisión Nacional de Chile y en 15 países más de Latinoamérica, en las televisiones públicas. Ellos nos financiaron la totalidad del documental. El documental lo terminamos hace poco menos de un mes. Ahora por primera vez se va a dar, quedó en una muestra paralela en el Festival de Cine de Valdivia, y pensamos darlo en Santiago, digamos, estamos postulando a otros festivales, en documentales al aire libre, en Santiago en el verano, en FemCine en marzo, etcétera. Bueno, aquí en Surdocs, ahí ojalá estamos viendo. Si nos quieren, nosotros encantados. La intención nuestra, a mí y del equipo, es que este documental se vea lo más posible, que la gente pueda apreciar, puede aprender del trabajo que hace esta docente mapuche, cómo los niños aprenden mapudungún y se acercan a la cultura mapuche, y también para dignificar la cultura mapuche, para que todos nos sintamos orgullosos de pertenecer y de tener sangre mapuche en nuestras venas. Por supuesto, eso queremos. Y cuando tú eres periodista y siempre te has dedicado a trabajar en televisión, has trabajado en prensa escrita, tuviste unos inicios en teleanálisis, háblanos un poquito de eso y cómo llegaste a hacer los documentales finalmente. ¿O sigues haciendo clases? Yo estudié periodismo, pero propiamente tal lo he ejercido poco en la vida, sobre todo al principio, ¿no? Que trabajé en una revista y después trabajé en Teleanálisis, que era un noticiario independiente alternativo en la época de la dictadura. A mí siempre me gustó el cine y el audiovisual, pero en esa época que yo estudié no habían escuelas de cine, habían sido todas cerradas. Muy poquita, nada. No había nada, nacieron poco después que yo entré, entonces soy una autodidacta y de alguna manera igual torcí mi camino y me las arreglé para ir encontrando
y para ir, digamos, aprendiendo de este lenguaje audiovisual cinematográfico, y luego trabajé en productora, trabajé en canales de televisión, haciendo programas de televisión, y finalmente encontré como mi vocación y mi gran pasión en la realización de documentales, ¿no? Este es mi segundo documental, y segundo antes, más relativo a mi familia, autobiográfico, que se llama La hija O'Higgins, y este ahora, y pretendo ya no parar más y seguir adelante para siempre haciendo documentales. Buenísimo. ¿Y qué le dirías a la gente joven de aquí de la región, por ejemplo, que está interesado en hacer un documental? ¿Cuál es la manera de empezar? ¿Cómo hay que hacerlo para llegar a realizar algo? Como dice el gran director de documentales, Patricio Guzmán, lo primero es tener una idea cinematográfica, bueno, y la pasión por llevarla a cabo, porque uno haciendo documentales no te haces rico ni te vas a hacer millonario, ni mucho menos, sino es que esa pasión por contar una historia, por comunicar. Una historia verídica. Una historia verídica. Bueno, ahora el abanico de los documentales ahora es muy amplio, ¿no? O sea, ya no es solamente lo que se entiende por un documental como una representación de la realidad misma, sino también hay documentales bastante más ensayos, poéticos, autobiográficos, hay de todo, y eso es bueno para los jóvenes. Hay documentales de animación ahora, también, por ejemplo, entonces se abre el lenguaje documental, es muy abierto hoy en día. ¿Documental de animación? Sí, de animación, sí. Entonces, pocos, pero es algo que está empezando a desarrollarse en el mundo, digamos, y aquí yo creo que se han hecho algunos experimentos de mezclar imágenes reales con animaciones de esa historia real, por ejemplo, ¿no? Pero a los jóvenes decirle tener una idea, ser perseverante, tener pasión, y hoy en día, no digo que sean, o sea, los equipos son súper asequibles, con una cámara pequeña, incluso con un teléfono celular, creo que hay como concursos de cortos con teléfonos celulares, entonces se puede, con el computador personal se puede montar un documental, entonces no esperar, claro, y postular, digamos, y desarrollar igual un documental requiere harto trabajo, requiere harto tiempo, requiere harto desarrollo, y por eso hay que ser muy apasionado por la idea para que esa pasión pueda subsistir al proceso largo de un documental. Y se refleje en el campo. Y lo otro, a los jóvenes, digamos, locales de acá de la región, que busquen sus propias historias acá. Está lleno de historias, no hay por qué mirar lo general, mirar hacia afuera, sino acá. Yo creo que hay muchas historias que son locales, pero a la vez hablan de temas y de realidades universales. Entonces, de repente, como decía, citando nuevamente a Patricio, en la esquina de tu casa encuentras un gran documental, no necesitas ir muy lejos, ¿no? Excelente, es como una frase Valbronce para que coronemos esta entrevista. Te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros hoy y esperamos que Dungún la Lengua pueda viajar muy lejos para llevar el mapudungún por todas partes, y que también tú viajes mucho y que lo podamos tener aquí en la región. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias, Vero. De hecho, me voy a comprar una maleta ahora especialmente porque pretendo que el documental y yo misma viajemos mucho mostrando nuestra cultura mapuche, de la cual debemos sentirnos muy orgullosos en Chile primero y después por donde se pueda. Así es. Muchas gracias. Gracias a ti. Así hemos cerrado el programa de hoy, conversando con dos periodistas que se dedican a la realización audiovisual, Paulo Vargas y Pamela Pequeno. Esperamos que hayan disfrutado del cine documental. Nos vemos en una próxima ronda de diálogos. Para los chiquichichos que están oyendo, para los chiquichichos que están oyendo esta cueca chilota con nuevo aliento, esta cueca chilota con nuevo aliento, ahí sí, sean tolerantes, con nuevo aliento, ahí sí, sean tolerantes a nuevas formas de arte sin ser pedantes, a nuevas formas de arte sin ser pedantes, sin ser pedantes mi alma. Había un piano en la casa de mi madre, entonces de pequeño yo chapuceaba con el piano, improvisaba mucho
Después estudié música en Valdivia, pedagogía en educación musical, y ahí empecé mis primeras, creo, composiciones, que fue hacer un taller de títeres. Entonces yo le empecé a poner la música. Y yo creo que esa fue como la primera imagen que tengo de la composición que ya era pública. Yo era muy creativo, entonces esa primera vez que termino y empiezo a hacer música aquí en Puerto Montt, hago un concierto en el Diego Rivera con Bordemar, y de ahí grabo todas las canciones. Eran todas composiciones originales, la mayoría, más unas 3 que eran música de repertorio tradicional de nuestra zona. Principalmente una música descriptiva, con mucha raíz, pero además que tiene una impronta muy regional y patagónica. Es una música que se identifica a nivel nacional con la Patagonia, pero también de haber mantenido y retomado el hilo histórico de la música tradicional de nuestra zona. Yo creo que lo más bonito ha sido ver 1.500 niños tocando los temas de uno en la orquesta infantil a nivel nacional, escucharlo en Argentina. Uno no para de componer, sigo produciendo. Yo creo que ahora ya tengo, este año saco un nuevo disco que son puros valses, son 10 valses, ya creo que el segundo semestre tendré otras 10 cuecas, tengo otros 10 rim, tengo más de 50 temas que ahí están trabajando. Y bueno, mientras la gente me apoye con los discos, mientras la televisión siga tocando la música, uno puede vivir tranquilamente para la gente, ¿no? Entregándole lo que uno puede hacer y el talento que uno tiene.